Ya muchachos, aquí en este video donde ya vamos a empezar a condensar un poco los contenidos de la asignatura para poder empezar a ver eh, cosas un poco más complejas, ¿cierto? Vamos a ver lo último referente a permisos, que es permisos con cesión de permisos, ¿sí? Y vamos a ver aplicación práctica para poder, digamos, como generar accesos a bases de datos a través de otros esquemas. Entonces, para eso yo ya tengo cargado, como siempre, ¿cierto? HR. Entonces nos vamos a poner frente a la siguiente situación, ¿cierto? Yo tengo mi base de datos, ¿ya? Donde tengo mis tablas, ¿sí? Table name from all tables where owner es igual a HR. ¿Sí? Entonces yo tengo todas mis tablas, correcto, que son estas que están acá. Y vamos a suponernos en el siguiente, vamos a ponernos en el siguiente supuesto. A ver, vamos a dibujarlo para que se entienda un poco. Yo tengo mi base de datos, ¿cierto? Que es HR. Ahora, entran desarrolladores nuevos, ¿sí? Por ejemplo, Juan, ¿ya? Y Juana. Como estas personas son nuevas y yo no las conozco, no les quiero dar acceso directo a HR, ¿cierto? No les quiero dar acceso directo a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un esquema, ¿ya? Que va a ser un esquema de seguridad, ¿cierto? Un esquema seguro, SF. Y este esquema va a tener vistas que van a apuntar hacia HR, ¿ya? Y a este esquema van a llegar todos los usuarios, ¿sí? Entonces, los usuarios no van a ver directamente HR, lo van a ver a través de vistas, ¿cierto? Vistas que van a poder ser redirigidas con sinónimos públicos, ¿cierto? Y que van a permitir que los usuarios puedan ver estos, digamos, como esta base de datos sin evidenciar el nombre del esquema, sin evidenciar los nombres de las columnas, ni todo, nada, ¿de acuerdo? Entonces, ojo a lo siguiente acá. Lo primero que tengo que hacer para esto, ¿cierto? Es crear el esquema de seguridad en el cual yo voy a representar mis objetos, ¿sí? Yo tengo mi esquema de HR, ¿cierto? Entonces voy a crear un segundo esquema que se va a llamar Safe Database. Le vamos a poner de contraseña también Safe Database. Y le vamos a entregar quote unlimited on users. Me falta el byte. Ya, fíjese que yo acabo de crear este esquema. Ahora, dentro de este esquema yo voy a crear los sinónimos, ¿cierto? Voy a crear las vistas que vamos a utilizar para poder referenciar HR. Ahora, problema. Los usuarios van a llegar acá y los objetos que están acá los van a redirigir hacia HR, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo un problema. ¿Por qué? Suponga usted que yo tengo aquí una vista que referencia a HR, ¿cierto? Entonces, esa vista está redirigiendo hacia otro esquema. Por lo tanto, esto es un permiso con cesión de permisos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Necesito que se entienda. Yo voy a tener una vista en database, Safe Database. Esa vista va a representar un objeto de HR. Por lo tanto, cuando Juan vaya a verificar la vista de Safe Database, lo que va a estar haciendo es, a través de la vista, ver un objeto que está en HR. Es decir, Safe Database va a estar entre medio de HR y de Juan, y a Juan le va a dar permisos para que pueda ver el contenido de lo que hay en HR. Por lo tanto, le va a ceder permisos para ver otro objeto de otro esquema. Eso es un permiso con cesión de permisos. Es decir, Safe Database va a tener permisos para poder ver las tablas de HR y además le va a ceder sus permisos a otros usuarios, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que crearle una serie de permisos. No le vamos a entregar el permiso de Create Session porque no vamos a iniciar sesión con Safe Database. Todo lo vamos a hacer desde el system. Entonces, para eso, ¿cierto? Yo voy a hacer un grant
primero necesito las tablas. Select table name from all tables, where owner sea igual a HR. Ya, perfecto. Aquí tengo los nombres de las tablas, ¿cierto? Entonces los voy a traer para acá. Y voy a hacer un grant select on HR. Y esto lo voy a pegar al inicio de cada uno de los elementos para construir las sentencias, ¿sí? Y luego le voy a entregar el permiso, ¿cierto?, a Save Database. Ya, en este punto seguramente usted va a decir, profe, pero esto es exactamente lo mismo que estábamos haciendo en las clases anteriores, ¿cierto? Usted me está estafando. Lo que pasa es que para poder crear el permiso concesión de permisos, ¿cierto? Yo le tengo que agregar aquí void grant option. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que está el permiso de hacer select sobre la tabla para este usuario y además tiene la opción de ceder ese permiso. Entonces, le voy a dar aquí, ¿cierto?, los permisos a Save Database, ¿cierto? Y Save Database ahora tiene los permisos para poder hacer para poder ver, ¿cierto?, las tablas y además poder ceder visual sobre esas tablas. Esto es muy importante porque si no lo que vamos a hacer no va a funcionar, ¿ya? Entonces ahora yo voy a crear, ¿cierto?, las vistas. Para no hacer, digamos, como la creación de absolutamente todos los elementos, voy a hacer la creación de dos vistas, la creación de employees y la creación de departments. Entonces voy a hacer, observe usted, select todo from HR employees para poder ver las columnas, ¿cierto? Entonces voy a crear la lista. Create or replace view. Se la vamos a crear a Save Database y se va a llamar empleados. Se va a llamar employees. Employees save as select. No. Employee ID. Como id empleado. Voy a llamar todas las columnas, ¿cierto? Para poder renombrarlas. First name como pnombre. Last name como a paterno. Email como correo. Phone number como fono. Hire date como F contrato. Job ID como ID de cargo. Salary como sueldo. Comisión PST como comisión sin el acento. Manager ID como ID jefe. Y Department ID
como id depto. ID de departamento. ¿Sí? Y esto lo vamos a llamar from hr employees e, ¿cierto? Y lo vamos a dejar así tal cual como está. Entonces, ojo a lo siguiente. Yo aquí ya tengo la vista creada, ¿sí? Tengo creada una vista, pero me faltó, ¿cierto? Esto va a ser with read only. Ahí sí, ¿ya? Es decir, no se va a poder hacer operaciones de DML a través de esta vista. Es una vista de solo lectura. Y voy a hacer exactamente lo mismo con departments, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer de otra forma. Ojo, select todo from hr departments. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, tengo 4 columnas, ¿cierto? Create or replace view. Save. Database. Departments save as no, vamos a crearlo igual, ¿no? Es el select de department ID como ID de departamento, el de department name como nombre de departamento, ¿cierto? Y el de manager ID como ID jefe, ¿sí? Y el de location ID como el ID localización. Y esto lo vamos a traer, ¿cierto? From hr departments. Sí, y aquí tengo ya creada, me falta una. ID location ID como identificador no válido. Un segundo, ahí, ¿cierto? Entonces ahí tengo las dos vistas. Tengo dos vistas creadas, ¿cierto? Una que se llama Employee Save y la otra que se llama Department Save. Entonces, para que las pueda ver. Aquí está empleados, ¿cierto? Con todas las columnas cambiadas. Y acá está departments, ¿cierto? Con todas las columnas cambiadas. Entonces, ojo a lo siguiente. Ahora, ¿cierto? Ahora, que tengo creadas las vistas, yo voy a crear, ¿cierto? Sinónimos públicos para estas vistas. ¿Sí? Create or replace public synonym emp for esto, ¿sí? Y create or replace public synonym depth para esto. Entonces, empleados, departamentos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahora que tengo creadas las vistas anonimizadas, ¿cierto? En un esquema aparte, la idea es que los usuarios van a poder hacer esto, select todo from emp, ¿cierto? Y select todo from dpt, y nunca van a saber en qué esquema están las bases de datos, ¿cierto? Y cómo se llaman las columnas, o lo van a tener mucho más difícil, ¿cierto? Que esa es la idea, proteger el acceso. Problema, para que los usuarios puedan acceder a esto, yo tengo que darles accesos, ¿cierto? A los objetos.
el usuario tiene que tener acceso a las vistas, a esto. ¿Ya? A esto es a lo que tiene que tener acceso. ¿Por qué? Porque el acceso para poder llegar a la tabla ya lo tiene, ¿cierto? Save Database y tiene la opción de cederlo. Por tanto, ojo a lo siguiente. Yo voy a crear un rol. Create role. Nuevo desarrollador. Y al nuevo desarrollador le voy a meter una serie de privilegios, ¿cierto? Entonces, grant create session to nuevo desarrollador. Y ahora le voy a meter los permisos para poder ver estos dos objetos. Grant select on y grant select on tu nuevo desarrollador. Entonces ahora, ¿cierto? Este rol contiene el siguiente conjunto de permisos para poder ver, para poder iniciar sesión, ¿cierto? Para poder ver la vista, ¿cierto? De Employee Safe y para poder ver la vista de Departments Safe. Entonces ahora voy a crear un usuario. Ahí. ¿Cierto? Un usuario sin espacio para crear nada. Este usuario no va a poder crear absolutamente nada en ningún lado. Lo único que va a tener es el permiso para poder conectarse y ver cosas. Entonces, le voy a asignar el rol. Y ahora me voy a conectar con él. Listo. Yo le recomiendo que practique mucho este tema, porque entender cómo saltan los permisos de un lugar a otro es difícil de comprender y se olvida rápido, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué le recomiendo yo? Cree esto mismo, ¿cierto? Es decir, cree un esquema, en el esquema entregue los permisos con sesión para poder ver todas las tablas, cree las vistas para cada una de las tablas, luego cree los sinónimos para cada una de las vistas, entregue los permisos al rol para poder ver las vistas, ¿cierto? Y luego asigne ese rol a un par de usuarios y verifique que efectivamente se puedan ver las tablas, ¿sí? Porque es la mejor forma de poder practicar esto, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo hacer un select. Esto se puede usar igual que una tabla cualquiera, solo que yo no voy a saber de dónde viene, ¿cierto? Select todo from select first name, no, penombre. Select penombre from emp, ¿cierto? No, un segundo, para poder tener a la vista los datos. Entonces voy a hacer penombre from emp y nombre de departamento, me parece que se llamaba el otro. No me acuerdo qué nombre le puse. Ahí está, nombre de departamento, sin guión bajo. Nombre, nombre, departamento. Ah, pero aquí voy a tener un problema porque no le puse el guión bajo. Lo más probable, a ver. Ah, no, sí funciona. ¿Ya? Entonces,
from, y aquí le voy a poner D, E. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el atributo de unión? Y de departamento. Entonces, from emp e join dpt d using y de departamento. ¿Ya? Si tú te fijas, funciona exactamente igual que las tablas normales, ¿ya? Solo que yo no sé de dónde vienen, ¿sí? Porque están escondidas. Entonces, yo les recomiendo que practique harto esto, ¿sí? Se olvida rápido y lo va a necesitar tanto en la prueba número 3 como en el examen, ¿ya? Ya, saludos muchachos, que tengan buena tarde.